Una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. En la decisión que tomarán los electores en las elecciones del 19 de mayo 2024, elecciones donde se escogerá la presidencia y vicepresidencia, los miembros de la Cámara de Diputados y los miembros del Senado de la República, hay una pregunta que nosotros traemos. ¿Qué se impondrá en esa decisión de los electores? ¿Se impondrá la razón o se impondrá la emoción? Y la pregunta es porque en las decisiones de los seres humanos, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, en esas decisiones que uno toma, participa tanto la razón como la emoción. En algunos casos, un poco más de emoción, de simpatía, entre otras cosas, y en otros, la razón. Hay un trabajo que quiero recomendar en el Diario Libre, en el día de hoy. Hay un trabajo de una experta que se refiere a ese caso, cómo influye la razón y la emoción en nuestras decisiones al votar en las urnas. Y ahí ella no entra, naturalmente no entra, no entra en cuestiones del dinero, en cuestiones de los favores, entre otras cosas, pero se queda en lo científico, en las razones que pueda tener una mujer, un hombre, un joven, que pueda tener para decidir por quién votar. Y esas razones son personas que se toman con seriedad el tema, como nosotros creemos que debe ser, y escucha la propuesta de los candidatos y las candidatas, y escucha este y escucha el otro y la otra, lo compara, mira la realidad, su entorno, los problemas de su comunidad, de su municipio, de su provincia y del país, y en base a eso tomaría la decisión. No miraría posiblemente el partido político, ni la corriente de pensamiento posiblemente, sino un asunto práctico. Eso nosotros creemos que podría ser la minoría, pero existe, sobre todo en las capas sociales acomodadas del país, en donde hay personas que no se dejan influenciar por los otros factores. Digamos que eso es importante, porque es un voto es un voto muy independiente, que depende de ese estudio, ¿verdad? De esa reflexión que hace el ciudadano o la ciudadana. Déjame ver qué propone déjame ver qué propone el del PRM, el del PLD, el de Fuerza del Pueblo, el de este aliado, el de este bloque de izquierda. Entonces, pero hay otras razones que posiblemente se tomen en cuenta y son las que la experta califica como de emoción, de las emociones en el votar, y ahí hay un buen grueso de votos, o uno supone, porque aunque ya no es como hace décadas, donde se sembraron tradiciones partidarias como el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, el Hacho Prendido y todo eso, de la década de los 70, los 80 y los 90, era una gran cantidad de la población que tenía una emoción por su PRD, y en el frente, o al lado, o en contra, la emoción de los reformistas, que primero era Partido Reformista y luego Partido Reformista Social Cristiano, con su líder eterno, Joaquín Balaguer. Y entonces los balagueristas tenían un voto emotivo de mucha presencia, hasta que Balaguer partió físicamente, y el partido, tanto el PRD como el Partido Reformista, ya son
ya son historia. Están participando, son partidos que aportan a la democracia, pero ya no deciden ellos por sí mismos. Están para completar, para decirlo claro. También estuvo el PLD y está participando todavía, participa, es un partido de los principales, pero esa fiebre morada de los 80, 90, 2000 y algo, gobernó 5 periodos, 3 de Lionel, 2 de Danilo, es un partido que todavía mantiene su presencia, y el voto emotivo por el morado, digamos. Y también está el voto por los candidatos, que aunque no sea de un partido, es el voto, el dominicano que incluso se traslada a los lugares, que dedicaba en aquellos tiempos, ya no se usa, dedicaba horas escuchando los discursos de José Francisco Peña Gómez y de los líderes del PRD, los discursos de Juan Bosch, los discursos de Balaguer, y menciono esos 3 siempre, porque son los padres de la política dominicana, de la política electoral. Hay otro, y el otro sector, la otra franja de la decisión por el voto, está el voto ideológico, entre otras cosas. El ideológico, que la gente dice, yo prefiero votar por el de derecha, aunque los derechistas, no solo en Dominicana, en el mundo entero la gente de derecha no habla, o sea, toma su decisión, no teoriza mucho. Y el de izquierda, que teoriza mucho, tiene un voto ideológico por el pensamiento del partido, por las transformaciones, entre otras cosas. Y no puedo cerrar este comentario sin mencionar que además de esos factores que van a decidir el voto del dominicano el 19 de mayo, entonces no podemos evitar la realidad del voto, ¿cómo llamarle?, del voto inducido, que hay un vicio en el voto de República Dominicana, y ese vicio de que hay que llevar a los electores al voto, o de que hay que motivarlo para que vayan. Entonces ya esas son cuestiones que habrá que analizarla al paso y seriamente, pero en sentido general, ese voto ideológico, ese voto de las emociones o el voto del raciocinio, entonces irá a decidir el futuro de República Dominicana en estas elecciones. De todos modos, y al cierre, sugerimos ir a votar y sugerimos hacerlo por el candidato que usted haya decidido y que esas elecciones salgan bien. Ese es el propósito de este proceso en mayo 2024.